Gracias, Señor, por el día, por la oportunidad de reunirnos, por este hogar que nos abre sus puertas. Señor, también te rogamos que tu Espíritu Santo nos abra los ojos para poder entender y aplicar la lección que tenemos hoy, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy es muy importante porque tiene que ver con Jesús como el Señor. El momento que uno cree pasa del terreno bajo o del nivel bajo, primero al nivel medio, que es la carnalidad, y la meta obviamente es estar en el plano superior, porque las lecciones, recuerden, se titulan Viviendo en el plano superior. Cuando venimos a Cristo, miren conmigo en Romanos, ahí vamos a empezar hoy. Entramos en una esfera donde ahora el soberano es el Señor, ya no el yo. Antes hacíamos lo que yo quería, ahora ya no. Pero lo interesante de Romanos 8:5, que habla de andar en el Espíritu, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que cada una de estas esferas tiene sus características. Y la clave en el proceso del crecimiento va a ser el renovar nuestra manera de pensar. Si ven conmigo en el libro de Gálatas, nosotros vemos a Pablo predicando, pero él también estuvo bajo un proceso. En Gálatas, vamos a mirar ahí, en el capítulo 1 de Gálatas, dice el versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, con personas, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, sí, él estuvo 3 años en Arabia, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. En 15 días muy poco le podía compartir Pedro a Pablo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Qué interesante que el proceso con él duró 17 años. Los primeros 3 años en Arabia, y después regresa, después de 14 años, regresa a Jerusalén. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Qué interesante que en todo ese tiempo él siempre tuvo que enfrentarse a este grupo de judíos, se les llama los judaizantes, que querían obligar a los gentiles que se circunciden, que guarden la ley para poder ser cristianos. Sí. Entonces, para uno poder enfrentar ese tipo de enseñanza, que es mezclar la ley con la gracia, él tenía que estar muy sólido en la gracia, y pasó mucho tiempo para que él pudiera quedarse solamente en la gracia de Dios y no contaminarse con los colegas de él, amigos de él,
que en otro tiempo él era uno de ellos. Sí, qué difícil para Pablo salir de ese mundo de los judaizantes, donde él es un fariseo de hueso colorado, si ustedes quieren, y en cierta manera enfrentar a los que eran los colegas de él, que ahora también se han hecho cristianos, decirles no, los gentiles no tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Sí, eso ya son convicciones, se llaman convicciones. Y hasta qué punto llegó él con esas convicciones, lo vemos en Filipenses, vamos a ver ahí. Pero otra vez repito, fue un proceso que básicamente él tuvo que cambiar su teología. Su manera de pensar tuvo que cambiarla, porque él antes pensaba como los judaizantes en cuanto a la ley, que la ley era demasiado importante. Y en Filipenses el capítulo 3, ahora él muestra el grado o la profundidad de la transformación en él y cómo cambiaron sus convicciones, a punto de que lo que él valoraba tanto, miren lo que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Estoy en 3:4 de Filipenses. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Escuche eso. O sea, toda su vida estaba basada en eso. Esa era su razón de vivir. Eran ganancia para él. Era la gloria de él todo eso. Todo eso que era para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, y ese es el tema de hoy día, Jesucristo el Señor. O sea, ahí hay un cambio de quién es el soberano ahora. Antes el soberano era Saulo, porque él, lo que él creía, quería imponer a todos. Y estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Él daba su voto cuando iban a matar cristianos y él les obligaba a blasfemar a los creyentes. Sí, ahora en Cristo, el Señor es Cristo, ya no es Pablo. Sí, esas son las dos esferas donde uno se mueve. ¿Quién es el soberano de la vida? El soberano de la vida del creyente debe ser el Señor Jesucristo y no el yo. Se cambió ya, para aún no manda más. Y dice aquí: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y el conocimiento es muy importante ahí, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La traducción es un poco, digamos que es un poco más suave, porque el original dice estiércol. Lo tengo por estiércol. Así dice el original. Para ganar a Cristo. Sí, yo no quiero lo que antes tenía y lo valoraba, y ya no lo valoro más. Ahorita para mí eso es estiércol comparado con Cristo. Sí, el nuevo soberano de la vida de él es infinitamente mucho más grande que el soberano que antes tenía Saulo, que era el mismo, el yo, la carne. Entonces esa transformación de ahora dejar que Dios sea el soberano, que el Señor sea el que mande nuestra vida, es el crecimiento espiritual y es vivir en un plano diferente, un plano superior, donde ya no manda el Dios, manda el Señor. Y dice él aquí: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note que esta justicia ya no es la del yo, ahora esta es la del Señor. Si un religioso tiene su propia justicia, se autojustifica o se autocondena, y los dos da lo mismo, porque el centro de la acción es el yo. O sea, un deprimido y un sanguíneo así muy como un evangelista, ¿no? Que muy activo, muy positivo, y el otro que es negativo, dan lo mismo, porque el centro es el yo. Cuando alguien dice soy un fracaso, pues anda en el yo, porque Dios no fracasa. Sí, entonces el movernos de la esfera del yo a donde Cristo es el Señor, eso es pasar a vivir en el plano superior. Y ese es el tema de hoy día, ¿ok? Y la clave de esto es conocer al Señor, porque la vida del creyente es por fe. Y no puedo confiar en una persona a quien no conozco. Y no le voy a conocer si no tengo contacto con la Escritura
y no voy a entender la escritura a menos que el Espíritu Santo me ilumine. Si crees, avanzas. Si no crees, no avanzas. Entonces, ese es un dato muy importante. Si ven conmigo en Efesios 4, la transformación, la renovación del entendimiento debe ser espiritual. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede hacer eso. Por eso Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, o lo da Dios. ¿Sí? En Efesios 4, miren esto, que es bien interesante, ¿no? Dice, por esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. Si la mente es el centro, entonces ya no es el espíritu, sino el alma. Acuérdense que la mente es parte del alma. El alma, la mente, la voluntad y las emociones. Si todo el ministerio, si todo lo que la persona está recibiendo apela a su alma, no avanzó. No avanzó para nada. Esto es un asunto espiritual. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, diciendo así en el alma. Quiero que pongan un dedo ahí y miren conmigo en Romanos 1:9. Vamos a ver que Pablo, él entendía perfectamente el plano superior, en donde ya no anda el yo, como el yo ya no es el soberano, sino el Señor por el Espíritu. Dice el 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, ¿qué dice? No dice en el alma. Sí. Con un dedo ahí vamos a 2 de Timoteo 2. Cuando él discutía con alguien, mire, ya cuando él ya está en el plano superior, sí, descansando en el Señor, confiando en el Señor, la manera de tratar a los que se oponen es muy diferente. Porque ahora él entiende que él no es el que va a ganar el argumento, él no es el que va a convencer a otra persona, esa es la tarea del Espíritu Santo. Y dice él en el 2, y voy a leer el 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. 2 Timoteo 2:24, sino amable. Y eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Y con quiénes debe ser amable? Con todos, no solamente con los que le caen bien. Apto para enseñar. ¿Quién es apto para enseñar? El que ha aprendido. Entonces tiene que ser una persona conocedora, porque si no, ¿qué va a compartir? O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Es como me dice a mí alguien, dice, ahí en nuestra iglesia yo estoy sorprendido, dice, porque el pastor, el que predica, nunca nos dice hermanos, siempre nos dice amigos. Digo, es que él está dirigiéndose a inconversos. O sea, si él estuviera seguro de que ustedes son cristianos, diría hermanos, pero como no está seguro, dice amigos. Así que tú acércate a él y dile, oye, yo soy tu hermano, ya no soy tu amigo, porque yo ya nací de nuevo. Quizás él necesita saber que tú sí eres cristiano ya. Imagínense que yo el domingo me paro ahí adelante en el salón donde nos reunimos y digo, amigos. No, hombre, me bajan bien varios amigos. Dije, ¿qué ya los dio de baja o qué? ¿Está hablando ahí conversos o qué? Amigos, por favor. Entonces aquí dice él, apto para enseñar, sufrido. El término ahí sufrido no es lo que nosotros entendemos en español como sufrido, una persona que se duele o etcétera. No. El término ahí debe ser traducido más bien como longanimidad. La palabra longanimidad quiere decir que tiene resistencia, que no se enoja fácil. ¿Sí? ¿Han visto a veces el papá que le está ayudando al niño en las matemáticas? Pero ya te dije, ya, mejor búscate un profe, que no sé, ya tira la toalla porque se enoja, ya no le puede ayudar. Y está tremendo cuando uno encuentra a un profesor así que tira la toalla y dice, no, hombre, es bola de inútiles, burros, es que no entienden nada, que no sé qué, y suelta la toalla. Imagínense que el pastor está compartiendo cualquier hombre y usted se va a ir al infierno, porque no entienden nada. Oye, espérame, eso no es, no te enojes. Ya saben que nosotros tenemos el dicho que el que se enoja pierde. Eso quiere decir sufrir, o sea, que no se enoje muy rápido.
que con mansedumbre, y eso es la obra del Espíritu Santo, sí que este está en la esfera del Espíritu Santo, no anda en la carne enseñando en la carne, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, no a los que están de acuerdo con él, a los que se oponen, por si quizá, ni siquiera está seguro, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, Dios da, que la persona pase la puerta, eso es un acto soberano de Dios. Por eso estamos en el plano superior donde Él es el que hace la obra, no yo, ni tú. Y dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de ¿quién? Entonces no hay libre albedrío. El inconverso está preso del diablo, no tiene voluntad propia, está la voluntad del diablo. Y el carnal está la voluntad del yo, no hay libre albedrío. Y el espiritual está la voluntad de ¿quién? Del Espíritu Santo, así que no hay libre albedrío, no puedes hacer lo que te dé la gana. O haces lo que la carne dice y el diablo que está aliado con la carne, o haces lo que el Espíritu Santo dice, pero no vas a hacer lo que tú quieres. No, pues ya valió. ¿Dónde quedo yo? Me dijo un pastor. Dijo, tú no cuentas. Mire Primera de Corintios, otra vez, mire Primera de Corintios. En el capítulo 3, nosotros siempre leemos el 6 y el 7, pero tenemos que leer también el 5. Escuche la pregunta que hace él. Dice, ¿qué pues es Pablo? Esa pregunta está bien, está tremenda y es consciente, Pablo es consciente de lo que está haciendo. No dice quién es Pablo, ¿qué es Pablo? Él mismo se da de baja, ¿ves? Como para diciendo, no me vayas a levantar a mí. ¿Qué es Pablo? No es quién es Pablo, ¿qué es Pablo? Como si fuera una cosa. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Y Apolos era uno de esos predicadores fogosos, ¿no? Tipo evangelista, así muy motivador, muy de esos que la gente llora cuando los escuchan, ¿no? Y todos pasan al frente. 20 veces, pero pasan al frente. Y dice aquí, ¿y qué es Apolos? A mí siempre me dicen, ¿y por qué no haces que la gente pase al frente? Digo, ¿para qué quieres que pasen al frente? O sea, que porque vienen al frente ya me convencieron a mí o qué. Ah, qué caray. Dice aquí, ¿y qué es Apolos? Servidores, nomás hasta ahí, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Si yo dejara ese versículo ahí, entonces levanto a Pablo y a Apolos, porque ellos creyeron por ellos, ¿no? Sale así, que si le dejo ese versículo así y no sigo leyendo, ahora resulta que Pablo y Apolos eran los vivísimos que convencieron a la gente. Como me dijo yo a alguien, estábamos hablando, sí, dijo, es que cuando andaba Wilson predicando en la carne, dijo, él sí persuadía a la gente que acepten a Cristo, pero era él, no era el Espíritu Santo. Wow. Y él tenía razón, porque luego me dice, a ver, ¿dónde están esos que supuestamente aceptaron a Cristo? Digo, no están, ahí está, eran tuyos, no eran del Señor. Wow. Buen punto. Dice él aquí, en el versículo 5, y eso, ¿qué? ¿Quién tiene que concederle eso? No los hombres, o sea, es el plano superior. ¿Sí? Cuando uno está dependiendo en Él, uno está consciente de eso, que Él es el que va a hacer la obra, porque el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo sella o salva, Él transforma y Él le da la gloria a Cristo. Cualquier fulano en este planeta que quiere llevarse la gloria a Él, no ha entendido nada, está sonso, no ha entendido nada. El maestro aquí es Él, el que hace la obra es Él, y Él dice, nosotros nomás servidores o instrumentos, o como dijo Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Imagínense qué interesante ese concepto, ¿eh? Y eso que él no tenía todo el cuadro, Juan el Bautista no tenía todo el cuadro, porque acuérdense que cuando estaba en la cárcel tuvo que mandar a uno de los discípulos, dice, oye, pregúntale si es él o tenemos que esperar por otro. Como que ya no estaba tan seguro de qué estaba pasando. El Mesías está aquí y yo en la cárcel ya no entendí. Valió queso, como dicen en Monterrey. Ya no entendí. Si no se trata de que tienes que entender, simplemente espera. Y el Señor dijo, ve y dile lo que está pasando. Ah, no, pues ya con eso tengo, Él es el Mesías. Porque solo el Mesías puede hacer eso. ¿Ve? Y eso porque ya estaba escrito. El Señor no dijo, dile hombre que ya le voy a ir a visitar para animarle. No dijo eso. Nomás dile lo que está pasando. Y como eso ya estaba escrito que el Mesías se acercó, no, pues Él es. No entendí esto de que porque estoy en la cárcel y que vengan y le degollen, y tampoco entendí, ni modo.
pero Él es. ¿Sí? Eso digamos que es la base del crecimiento, que ahora estamos en otra esfera, estamos en el reino de Dios, ustedes quieren, donde Él manda, Él es el soberano, ya no la carne. De acuerdo a Efesios 2, miren ahí. Profesor, un creyente con una mente renovada, como Pablo, fluctúa siempre en el plano superior y abajo. El tema es muy importante. No sé cuántos de ustedes leen los devocionales, pero hay uno de ellos en donde se habla de la posición del creyente, ¿no? El creyente del plano superior se ve sentado a la diestra del Padre y de ahí baja a la tierra a vivir con los otros mortales. Y ya no discute porque sabe que si este es así es porque no entiende, o sea, no tiene bases. Y yo no lo voy a cambiar. Y porque me jure él a mí que ya va a cambiar, no va a cambiar. Ni aunque me firme 1.000.000 de páginas con sangre, no le creo. Ni yo mismo puedo prometer nada porque ya sé que la carne es tan perversa, tan sutil, que rato menos pensado ya me atrapó otra vez, ¿no? El punto otra vez es estar reenfocados en Él, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y eso es a través del contacto con la Escritura. Porque bien interesante es que cada vez que nosotros vemos en la Escritura el tema del reposo, es más, vamos a verlo ahí. Regresamos a Efesios. En Hebreos 4, miren ahí. El tema del reposo es básicamente la vida espiritual, o sea, el Espíritu Santo gobernando nuestra vida, ¿no? Entonces siempre la idea es, ¿y cómo entro al reposo? O sea, pues ¿cómo es eso de entrar al reposo? Porque a mí me dicen, el reposo, entonces tengo que echarme en una cama o una hamaca y no hago nada y que Dios haga todo. Digo, exactamente. No les gusta. No es tanto así como una vida ociosa, es muy diferente. Sí. No más que ahora, ¿quién lo hace? Sí. Yo ya no estoy luchando. Estoy compartiendo con una persona y ya no me siento porque la persona diga no. Porque antes, según el método de evangelismo, decía que dijo, no, hubo solo 2 decisiones, dicen. ¿Cómo? No, pues 2 decisiones hubieron, no hubo más. Digo, y los que dijeron no cuentan, ¿también es una decisión eso o no? Claro que hubo decisiones, pero dijeron que no. Que eso también cuenta, es una decisión, ¿entiendes? Entonces uno pasa al frente para no verle al predicador sufrir, porque él tiene que inventar algo para que pasen al frente, porque si no, no tuvo éxito el sermón. Y yo estoy hablando por experiencia, ¿entiendes? Unos comentarios nos dicen, no, pues que ya en el reposo, pues ya, o si no hay que hacer nada. Digo, no, pues no has entendido, dije, porque el apóstol Pablo andaba en el reposo, y sin embargo trabajó más que... Exactamente. Pero el que lo hizo ya pues, es Cristo obrando en él. Ya el Pablo, que decía que tenía todo por las obras, se quedó nomás en la pura dependencia. Estaba hablando con alguien hace un rato, ¿no? Y me pregunta que qué voy a hacer. Digo, el miércoles me voy a Monterrey y a Guadalajara. El jueves y viernes estoy en Guadalajara. El sábado en Puebla, todo el día, en la mañana en Puebla, la tarde en el DF y el domingo el lunes en Reynosa, en las iglesias. Y me dice a mí, ¿y no te cansas? Digo, no, porque disfruto hacer todo eso. A mí es una gloria para mí poder ver a los hermanos y ver lo que Dios está haciendo en sus vidas. Es el reposo. El reposo no es no hacer nada, es quien lo hace y que lo disfrute. Porque estaba con otro predicador y un ratito que estaba platicando con él, me dijo que ya está aventando la toalla. Porque ya lleva no sé cuántos años con esa gente y dice que ya se cansó de cambiar pañales. Digo, o sea que tú te estás a cargo de una guardería o qué. No, pues así sale, digo, es una guardería, puros niños. Digo, sí, el problema no son ellos, le digo yo al predicador, el problema eres tú, que no les estás alimentando, no les estás dando lo que debes dar. No, pues ahí se enderezó y dijo, ¿qué? Dijo, eso que tú le estás enseñando no sirve. Y entonces, ¿cómo es? Pues dijo, y es un predicador de experiencia ya veterano. Ya le empiezo a explicar que el tema es que cada creyente debe aprender a depender en el Señor, no en ti. No, pues dijo, ya me dio su email y todo, porque tengo que mandarle todas las lecciones. Tienes que enseñarles, si la vida cristiana es un caminar por fe, para confiarse en una persona a quien no conoces, no vas a confiar. Si no conocen a Dios, no van a depender en Dios. No, pues dijo, sí. Cuando una persona te comenta que tiene interés en la palabra y está leyendo pero no entiende, empieza a desesperarse.
No, cuando le veo a alguien así, digo, una cosa es, antes de leer la escritura debe orar. Y segundo, que empiece por Juan. Y si quiere algo de ayuda, que estudie las cronológicas, para que vaya comprendiendo el plan de Dios, ¿no? Que vaya conociendo a Dios. Es una buena ayuda, es como un andamio, pero la clave es la escritura. Cuando la persona, mire, yo le escuché a Bill Bright fue el que empezó la cruzada estudiantil, Campus Crusade for Christ. El enfoque de ellos era el ministerio de los universitarios. Yo lo conocí él ya grande, yo creo que tenía más de 80 años. Y dice él, lo conocí ahí en la tierra de Mickey Mouse, en Orlando, en una convención para líderes evangélicos de aquí, los Estados Unidos, era por invitación, éramos 1000 administradores de diferentes ministerios. Yo estaba en ese tiempo con el Río Grande. Y dice él, ustedes pueden llamarme lo que ustedes quieran, pueden llamarme biblicista, pueden llamarme lo que ustedes quieran, dijo. Pero yo, a esta edad donde me ven así viejo como estoy, dijo, antes de leer la Biblia yo me arrodillo y le digo al Señor, digo, ábreme los ojos porque si no, no voy a ver nada, Señor. No sé nada, ábreme los ojos. Ya con eso tuve yo. Es la verdad. Si el Espíritu Santo no nos muestra, no lo vamos a ver. Sí. El Señor Jesucristo en persona no pudo enseñar a los discípulos. Y amén. El Señor Jesucristo, el Maestro con mayúsculo, no le entendían papa. Porque le decían los discípulos, ¿por qué les hablas en parábolas? Dijo, ustedes tampoco entendieron, ¿verdad? No. El Señor tenía que explicarlo. Pero cuando baja el Espíritu Santo, ahí cambió todo. Quizás no entienda a profundidad de los temas que nosotros estamos viendo ahorita, pero ya por lo menos va a ir dándose cuenta de algunas cosas que el Espíritu Santo le va mostrando. El Evangelio de Juan tiene los dos planos, el plano terreno y el plano sobrenatural. Si ustedes ven, por ejemplo, en las bodas de Caná, el Señor más bien convierte el agua en vino, ¿verdad? Ahí está el poder de Él para mostrar que el matrimonio funciona solamente con la sangre de Él. Cuando está hablando con Nicodemo está hablando del nacimiento físico, Él está hablando del nacimiento espiritual. ¿Ve los dos planos? Con la samaritana fue igual. La samaritana está aguando agua del pozo, Él está hablando de una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ustedes ven todo el pan del cielo, que es cuando Él habla en el 6, capítulo 6, ¿no? Toda la plática del Señor es en este plano y todos lo están oyendo y le quieren bajar a Él acá. No, el Señor no se va a bajar acá, Él te va a subir acá. Y es la obra del Espíritu Santo. Entonces, obvio que también hay algunas buenas herramientas. Es bueno que tenga un comentario de McDonald de toda la Biblia. Ese es muy bueno, ayuda muchísimo. Ese es muy bueno ese comentario. Regresando a nuestro tema, miren conmigo en Romanos 8. En Romanos 8, los que son de la carne, ¿qué dice? En el 8:5 de Romanos. Sí, qué interesante. ¿Dónde empieza todo el problema? Lo que piensa. En lo que estás pensando. Entonces, ¿qué estoy pensando? Si mi pensamiento está enfocado en el problema, ya estoy en problemas. ¿Sí? Solo imagínense ustedes un marco de una foto, ¿no? Un marco de un cuadro. Sí, un pedazo de madera que se forma como un perímetro de una foto. Tienes la foto dentro del marco, ya no entra nada más. Si todo mi enfoque es en el problema, ya no aparece el Señor ahí. Pero si mi enfoque es el Señor, ya no aparece el problema. ¿Del punto? ¿Sí? ¿Dónde estoy mirando? Y si ustedes ven en Filipenses dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, no en el problema. Te va a poner a pensar en Él, en lo que Él puede hacer y en lo que Él está haciendo. Te deja ver un poquito más allá, como José, por ejemplo. Cuando vienen los hermanos, esos sean hermanos, enemigos de él, y él se da a conocer a ellos, dice, yo soy José, su hermano, ¿se acuerdan? Sí. Y ellos se quedan así como en shock. Dijo, José es nuestro hermano. ¿Qué le pasa al egipcio ese si nosotros no tenemos ningún hermano egipcio? Y él dice, el que ustedes vendieron. No, ahí sí ya dijeron,
la torre, dijo, ahora sí que ya hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí. Porque ellos pensaban que los iba a matar. Y note el entendimiento de José, dijo, no les pese, porque lo que ustedes hicieron para mal, Dios tenía preparado para preservarnos. O sea, él tiene una información que los hermanos no tienen. Ustedes perversos, malvados, los ganas de ahorcarles, porque él sí les hizo trampas y todo, me acuerdo. Pero ganó el Señor. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, entonces, cuando estamos confiando en Él, te da un discernimiento y te deja ver un poquito más allá. Y entonces uno descansa. Sin esa información, es para volverse loco. Es como Laura, Laura de San Antonio, cuando me dice, ella dice, es que los médicos no saben qué hacer con mi esposo, no saben qué tiene, no le pueden ayudar. Yo digo, gracias a Dios. ¿Qué te pasa? Dice, se enojó. Y le digo, tu marido no se va a morir, no te preocupes. ¿Cómo puedes decir? Si los doctores están diciendo que se va a morir, no se va a morir, porque si se fuera a morir, ya se hubiera muerto. El Señor no juega juegos existenciales. Ya lo conozco, déjalo. Nomás lo está quebrantando. No te metas. Y ahora ya que han pasado el tiempo, ella dice, no, ese día yo me enojé, pero ahora sí entiendo. Cuando platicó con nosotros también, es como Me entonces. acuerdo, ¿se acuerda que estaba platicando? Se enojó conmigo. Y cuando el hermano Wilson comentó eso, que no, él no se va a morir, dijo, no, hombre. ¿Y cómo sabe este o qué? Sí, digo, pues los médicos me están haciendo hasta me cayó mal, dice el hermano que dije. Sí, digo, me cayó mal. Y este que tiene otra información, que los médicos dicen que se va a morir y este le sale que no se va a morir. Y si no, yo ni lo conozco, y si viene a decirme eso, dice el hombre, yo estaba hasta enojada, dice, de que me estoy diciendo eso. Sí, se Dice, enojó. pero que Dios me mostró, dice, ya lo entiendo, dice. Pero en ese momento dice, batallé, dice. Saludos, Laurita, porque a él le gusta seguir los estudios. Sí. Para mí, como les he recordado, les he dicho muchas veces, cuando estaba yo en el hospital, lo único que me interesaba a mí saber que el Señor estaba en medio de todo eso. Yo nomás quería saber dónde estaba el Señor en esto, porque si Él no aparece en el cuadro, ya estamos en problemas. Ya nos alejamos, Él no se aleja, nosotros nos alejamos. Sí. A un pastor había dicho que yo seguramente tengo algún pecado escondido, que por eso me pasó eso. ¿No? Y ya después cuando me ve que estoy bien, dijo, no, disculpe, me equivoqué. ¿Y usted cree que yo voy a estar oyendo un sonso como eso? Ahora resulta que yo tengo un pecado escondido y por eso me pasó eso. Ay, sí, cómo no. Claro que tengo un pecado y bien escondido. Un pecado tote que se llama la carne. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo que te deja ver un poquito más allá. Ahora imagínense si yo voy basando mi vida en las opiniones de los hombres. Me han dicho de todo, de hereje y de todo. Y yo, no, pues, muy desanimado, ¿no ves que nadie me quiere? Todos me odian. Está como los adolescentes ya. ¿Dónde comí los Ya les he dicho, me quedaré solo, me vale. Con tal que me quede en el mensaje, es la única esperanza que tenemos. Entonces, cuando me dice yo y a mí, gracia y gloria te van a cuidar, dije ya, con eso no tengo ningún problema. Aquí está el Señor. Porque el Salmo 84 dice, gracia y gloria dará el Señor. Y es mi salmo favorito, eso yo me lo sé. Ya cuando me dice ella, dijo, ¿y no podían haber mandado una Manuel acá? No, tenía que ser gracia y gloria. No opción. Dije, no, el Señor está aquí, así que ya. Ni sabía qué le había pasado. Ni sabía la gravedad del asunto, yo la verdad. Mejor cuando uno está bien ingenuo y bien sonso. Pues cuando uno sabe demasiado se preocupa. Pero cuando uno no sabe, pues ya ni modo. Dice mi hijo Esteban cuando estaba chiquito, muéstrale la tarjeta, papá, en el Toys R Us, ¿no? Él quería sacar un juguete y dice, ya me voy a llevar eso, muéstrale la tarjeta, para él bien sencillo eso, como no sabe. Y usted cree que yo le voy ese rato, le voy a explicar al muchacho que no es así. No, dije, no. ¿Cómo le voy a explicar si él no sabe eso? No? Tú muéstrale la tarjeta, dijo, la tarjeta es mágica. Sí, cómo no, y al fin de mes te cae la gallotina. Sí, claro. Ahora, Íbamos a tocar el tema del reposo, ¿no? Hebreos 4. sí, en Hebreos 4 es exactamente. Sí. ¿Cómo es que entras al reposo? Ah, buena pregunta. Esa pregunta yo la tuve por años y batallaba diciendo al Señor, Señor, ¿sabes qué? No entiendo nada. Así de claro. O sea, es que ¿cómo entro al reposo? Porque ya no reposo, no descanso. Siempre estoy preocupado, siempre, y el programa, y esto, y lo otro.
¿cuándo voy a descansar? Yo me preguntaba a mí mismo, o sea, soy un fracaso. Ya saben dónde estaba el enfoque cuando uno piensa así. Puritita carne. Así era. Ahora, en Hebreos 4 dice, otra vez determina un día, el 7, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, la entrada a Canaán, que era una figura del verdadero reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto es lo que me gusta aquí, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Qué interesante, tienes que trabajar para entrar al reposo. Unos creen que es el cielo. No, pues, la verdad es eso, sí, siempre hablan así. Acuérdense que el ejemplo de entrar al reposo es entrar a Canaán. Entonces no es del cielo, es aquí. Y dice, procuremos pues entrar en el reposo. Y ahora dice, ¿cómo procuro yo hacer eso? O sea, ¿tengo que batallar para entrar al reposo? ¿Tengo que preocuparme para entrar al reposo? Mire lo que dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, la desobediencia sigue ¿a qué? ¿Por qué se desobedece? Por incredulidad. Porque no cree. Y el punto aquí de procurar entrar en el reposo es que te enteres. ¿Entiende el punto? Es como voy en uno de esos cruceros, ¿no? Está todo incluido. O sea, yo puedo entrar al restaurante, como, me regreso y entro y otra vez como, y regreso y otro como y reviento. Porque en esos cruceros es puro tragar. Es la verdad. Tengo que decirles que es la verdad. Si te vas en un crucero, vete como Joaquín y vas a regresar como, ¿te acuerdas del gordo y el flaco? Escuche esto. Está todo incluido. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para poder alimentarme de lo que está ahí? Nomás pedir o agarrar, porque como todo es empujar y todo eso, nomás vas y agarras lo que quieres. Y alguien te dice, no, salgas usted de aquí. No, Ya está pagado. ya está pagado. ¿Sí? No hay que trabajar. Ese es un cuadro del reposo. O sea, ya está pagado. Ya disfrútalo. No estés pidiendo lo que ya tienes. Y dice él aquí, justo junto a este versículo del 11, fíjese qué versículo sigue. Y ahí está la clave. La palabra de Dios es viva. ¿Cómo entra uno al reposo? Creyendo. Tienes que enterarte. Y ahí está la palabra. ¿Ve cómo va relacionado? O sea, para entrar en el reposo es la palabra. Que te enteres de lo que ya tienes, para que puedas apropiarte de lo que tienes. Porque si no sabes, no te vas a apropiar. Es como le decíamos a la abuelita de Joy que se iba en crucero y decía, y abuelita, ¿y comiste langosta y todo? No, dijo yo, con una sopita nomás. Porque me iba a enfermar. Ay, no puede ser. O está la anécdota de este que se va en un barco y lleva pan y queso. Y hacía sándwiches de queso y después era sándwiches de pan. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Y obviamente ya se cansó. Se le veía al mesero que llevaba las sobras, ¿no? Y decía, oye, ¿qué tengo que hacer para que me des eso? Porque ya estaba harto de pan y queso. Dice, a ver tu boleto. Si estarás menso, dijo, por si esto incluye todo, tú puedes comer todo lo que quieras. Era pan y queso y en vez de disfrutar todo, porque no sabe. ¿Ve el punto ahí? Por eso, pegado al reposo, ¿qué está? La palabra. ¿Por qué entras al reposo? Por fe, pero por fe en la Escritura. Ahora, miren también Colosenses. Pegado a esto está Colosenses 3. En el versículo en el versículo 5, el tema es la vida cristiana, que básicamente tiene que ver con el comportamiento.
Y el comportamiento de una persona en el reino o en el reposo es muy diferente al plano terreno bajo. El plano superior es el plano del reposo. Entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento de un creyente espiritual, básicamente? Que obvio que no es el yo comportándose, sino es el espíritu gobernando, la soberanía del Señor en la persona. Dice aquí, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Ah? No, que no tengo que hacer nada yo, y ahora resulta que tengo que hacer morir. Pues vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice aquí, fornicación, impureza. ¿Qué es eso? La lista que él menciona aquí se refiere a las obras de ¿qué? De la carne. El punto aquí es, cree que el hombre viejo ya murió, es lo que está diciendo. Porque está mencionando las obras de la carne, y en un sentido es, ya no te manda el yo. Esa explicación la dio en Romanos. Pero aquí lo pone un poco diferente, dice, el hacer morir no quiere decir que tú le vas a matar, sino que creas que ya murió. ¿Estamos? Como cuando también dice a los efesios, que se vistan del hombre nuevo y desechen el hombre viejo. ¿Qué está diciendo básicamente? Cree que ya moriste, que el hombre viejo ya no manda. Pero si no sabes eso, pues ¿cómo te apropias de lo que no sabes? Y entonces dice aquí, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre en sus hechos. Ahí está la clave. Habiéndoos despojado ¿de quién? Es la única manera que puede parar esa vida, porque ya entendí que ya no manda el hombre viejo. Ahora estoy en la esfera de la soberanía del Señor. O sea, Él manda ahora. Revestido del nuevo, está la clave, es andar en el Espíritu, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué interesante que la transformación está basada en el conocimiento, pero en un conocimiento espiritual. Porque si ven el contexto del capítulo 1 de Colosenses, el versículo 9, habla exactamente de eso. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Del plano de acá, que sepas lo de acá. Y eso va a repercutir en cómo vivimos, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, que es el Espíritu Santo, y creciendo ¿en qué? Continuamos en el mismo tema, en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que no te enojes tan rápido, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, ya no solo ser espectadores. ¿Sí? Estaba oyéndole a Corrie ten Boom, que fue la que estuvo en un campo de concentración, y ella está, la viejita era tremenda, ¿verdad? Saca un guante viejo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Dijo al auditorio. No, pues un guante viejo. ¿Y para qué sirve? No, pues para nada, gritan todos, ¿no? Equivocados, dijo, están equivocados. Mete la mano en el guante y dijo, no es el guante, es la mano, sí sirve. Y entonces ella estaba hablando de cómo el Señor obró en ella y cómo el Señor hizo esto, hizo lo otro, y ya termina, y el maestro de ceremonias de la reunión dice, necesitamos 100 Corrie ten Booms, y nos separa la viejita bien enojada. ¿Qué te pasa? Dijo, estuve hablando por 1 hora y no entendiste nada. No necesitamos 100 Corrie ten Boom, necesitamos hombres y mujeres que dependan del Espíritu Santo, porque no fui yo, no agarraste la onda, no era de mí, era Él en mí, es muy diferente. Después tuvo que escribir una carta pidiéndole perdón por haberle dado en la torre y la carne. Dice, me enojé. ¿Cómo va a decir eso? Que necesitamos 100 Corrie ten Booms. Ahí está el punto. Una persona que entiende jamás va a aceptar que le estén dando la gloria. Si no se trata de mí, ¿quién te ha dicho que fui yo? Es Él. Dijo Juan el Bautista,
Él debe crecer y el menor. y yo desaparecer. Ese es el punto. Entonces era efectivo porque ahora el hombre nuevo se está manifestando por el poder del Espíritu Santo. Ya no soy yo, más Cristo que vive en mí. Y va a ser mucho más que antes, pero no yo, sino Él en nosotros. ¿Ves la diferencia? Es el reposo. Y entonces aquí en Colosenses se va renovando, dice, conforme al conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbara ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en el todo y en todos. ¿Qué diferencia? Cristo es todo. ¿Cuál es el tema? Cristo. ¿Por qué nos reunimos? Por Cristo. ¿Y por qué hice esto? No sé, es la obra de Él. Yo lo mato. Me mandan una de esas bromas del internet y tengo aquí lo que me ponen en una foto. Mire lo que dice ahí. Dice, el que me mandó y dice, este es un chiste carnalote, dice. Por lo menos entiende el problema. Dice, gracias a Dios, dice que no estoy sin pecado. Porque se acuerda que el Señor dijo, el que esté sin pecado, que aviente la primera piedra. Porque si estuviera yo sin pecado, les apedreo a todos, dijo. No, pues sí. Y el Señor era muy sabio, porque cuando les dice, a ver, el que esté sin pecado, que eche la primera piedra. Y él escribía en la tierra. ¿Qué cree que estaba escribiendo en la tierra? Los pecados de ellos. Por eso nadie dijo nada, nadie le soltó ninguna piedra y se fue. Qué tremendo, ¿no? Y dice Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, fruto del Espíritu, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, fruto del Espíritu, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa es una de las marcas de un espiritual, es agradecido. El carnal es soberbio. Me acuerdo que una vez me mandan a mí a recoger a un predicador famoso que iba a predicarse en un auditorio donde yo vivía, y fui a por él. No, hombre, dije, aquí en las conferencias va a hablar el diablo, dije yo. A ese tipo no le cabía el orgullo en el corazón. Wow. Sí, lo aventé básicamente, lo llevé, lo aventé, dije, no quiero saber nada de este tipo, porque era un orgulloso. Y ya sabrán que el orgulloso cuando predica, él no habla del Señor. ¿De quién habla? Del mismo. Yo hice esto, y yo hice estos estudios, y a mí qué me importa. Pues yo, y el Señor, no, pues el Señor está afuera esperando a que salga. Para usar un sonso como yo, para llevarlo otra vez. No, pues yo en la pura carne dije que le lleve otro, que pague taxi, yo a este no le muevo. Ya suficiente tuve con traerlo, ya no me vaya a contagiar y resulta que yo estaba llegando así como Juan Camanella, muy orgulloso, que lo lleve otro, que haga un taxi, yo no le llevo, digamos, me rehuso, dije yo. La pura carne. Toma un carnal para que se enoje otro carnal. Es como me encuentro con uno que venía de África. Yo venía de África y me encuentro con un predicador que sale en la radio que me conoce, ¿no? Porque cuando yo andaba en la farándula evangélica, pues ya se conoce a todo el mundo ese. Pues nos encontramos en Washington. Yo venía de África y él andaba en algún lado predicando, porque es el predicador famoso. Nos encontramos al entrar y dice, ¿tú qué andas haciendo aquí? No, digo, estoy regresando de África. ¡De África!, dijo. Como diciendo, tú en África y yo no en África. Si yo soy más importante que tú, ¿cómo vas a estar tú en África y no yo? Luego capté lo que dijo. Y dice, ¿qué andabas haciendo en África? Digo, no, algo bien sencillo que tú sabes. Que no se trata de uno, sino del Señor. No, hombre, no le gustó. Me hizo a un lado. Y peor, cuando él entra
Y yo ya estaba en primera clase, me habían dado un upgrade que se llama un ascenso de clase. Y él tuvo que irse atrás. Peor todavía andaba bien. Se nota que se demacró el pobre. Wow. Que él es el mero mero y él debía estar donde yo estoy y él atrás. ¿Y yo quién soy para estar adelante? Con semejante concepto. No, pues lo insulté. No ve que él es el mero mero, no es el Señor. O sea, ¿dónde me dejas a mí? Tú le das todo el crédito a Dios y ¿dónde quedo yo? Fíjese nomás. Está como el niño que el papá es un ingeniero y van a inaugurar un puente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces el papá se sienta en la plataforma y el niño de él está sentado al lado del ingeniero. Entonces el alcalde empieza que tenemos un hombre de mucho valor, que es semejante puente que hizo entre las rocas aquí, que ya saben cómo hablan los políticos, ¿no? Lo levanta el ingeniero y el niño chiquito que está al lado del papá le agarra el pantalón y dice, oye papá, ¿en serio que nosotros hicimos eso? Sí, digo, sí, nosotros hicimos eso, nosotros hicimos eso. Nosotros lo hicimos, sí, cómo no. Si nosotros lo hicimos, ya valió.